Me presento de nuevo. Básicamente soy cirujano en la Universidad Católica, formo parte del equipo docente del Departamento de Anatomía Normal y actualmente estoy trabajando en los cursos de pregrado de neuroanatomía, también como un curso de posgrado como el diplomado, que partió recién este año. Esta primera clase vamos a hablar sobre base de cráneo. Si ustedes tienen cualquier duda o pregunta, las vamos a resolver al final. Y comencemos con la presentación. Se escucha bien mi voz, ¿cierto? No hay ningún problema de audio. Sí, súper. Bien, gracias Vicente. Las clases que a mí me gusta hacerla con la mayor cantidad de imágenes posible, a partir de ella ir revisando las estructuras que son relevantes que ustedes conozcan. Yo les presento dos sitios de interés que ustedes pueden revisar para obtener imágenes y también estudiar cosas neuroanatómicas, que son la colección de Roton y The Neurosurgical Atlas, que lo pueden buscar en internet. Ya son de libre acceso, tienen que solamente hacerse una cuenta y pueden ingresar. Entonces vamos a enfocarnos en base de cráneo en esta primera clase. Base de cráneo es un tema entretenido, puesto que mezcla temas de osteología, dura madre, irrigación, la parte vascular, ¿cierto? Y también la parte parenquimatosa junto con los pares craneanos. Es complejo, además, puesto que es tan pequeño el detalle que puede haber en estas regiones y tanto que se sabe de esta estructura, que uno se puede embarcar en una travesía por querer estudiar las fosas craneales vistas desde la base de cráneo, y uno se puede encontrar con un mar de información que puede ser un poquito enredado de entender. La idea es que uno separe las fosas en la base de cráneo en tres fosas. Son las clásicas que a uno le enseñan en pregrado, ¿cierto? La fosa anterior, la fosa media, que acá está en naranjo, fosa anterior en amarillo, fosa media en naranjo, y en azul va a estar la fosa posterior, la famosa fosa posterior. ¿Cuáles son los límites de esta fosa? En esta imagen, esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, esto es una vista superior de la base de cráneo, ya para que se empiecen a orientar. La región anterior, el tercio anterior, que es la fosa craneal anterior, está limitada anteriormente por el hueso frontal, que en esta base, que ya vamos a hablar un poquito sobre ella, y el límite posterior, que la limita con la fosa craneal media, va a estar formado por el reborde esfenoidal, el reborde que hace el ala menor del esfenoide, la apófisis clinoides y la región del limbo esfenoidal, ¿ya? Que es un reborde que hay y que lo separa fosa craneal anterior y media en la línea media. La fosa craneal media, que aquí está en naranjo y aquí se puede ver sus límites, lateralmente está formado por el parte de la escama del temporal, anterior por los componentes que ya hablamos, y posteriormente, lateral hacia medial, por la región del dorso del hueso petroso. El hueso petroso tiene una forma triangular, tiene una cara que se va hacia anterior y una cara que se va hacia anterior, y ese borde superior del hueso petroso forma el límite lateral y posterior de la fosa craneal media con la fosa craneal posterior, y en la región de la línea media estaría el dorso celular con la apófisis clinoides posteriores. Ambos son parte del hueso esfenoidal, que forman el límite medial de la fosa craneal media con la fosa craneal posterior. Y por último está la fosa craneal posterior, que aquí está en azul, repito, aquí están sus límites. Anteriormente está limitado por las estructuras que ya mencionamos, y posteriormente está limitado por el hueso occipital, principalmente en el surco para el seno transverso, por el que va el seno transverso dándose la vuelta. Cada una de estas fosas tiene diferentes estructuras que son orificios que están dando paso a diferentes cavidades que están por debajo del cráneo, y esos orificios de la base del cráneo dan paso a diferentes estructuras nerviosas, ya sea principalmente nervio, obviamente, y vasculares, ya sea venas o arterias, que están pasando a través de estas regiones. Entonces vamos a ir avanzando anterior, medio, posterior de a poquitito, y vamos revisando las diferentes estructuras que encontramos. La fosa craneal anterior, esto es una vista superior, ¿cierto? Esto anterior, lateral, lateral, esto es posterior. Encontramos los huesos que están formando la fosa craneal anterior. Más anterior tenemos la parte horizontal de la porción, del hueso frontal. En la región central tenemos el hueso etmoidal, y en la región posterior tenemos el ala menor del esfenoides con el cuerpo del esfenoides. Entonces, la fosa craneal anterior es más sencilla que el resto de las fosas. Los únicos agujeros que se encuentran están en relación con el hueso etmoide. Tenemos el agujero ciego más anteriormente. Luego tenemos la lámina cribosa, en la cual se mezclan algunos agujeros, que son los agujeros etmoidales anteriores y posteriores. Todo esto a ambos lados.
Los agujeros etmoidales anterior y posterior dan paso de los nervios y arterias etmoidales anteriores y posteriores, ¿cierto? Mientras que la lámina cribosa, que he tenido la fosa craneal anterior, tiene estos diferentes agujeros que parece un colador. Este hueso verdaderamente está fenestrado por diferentes pasos de diferentes estructuras. ¿Y qué es lo que está pasando a través de la lámina cribosa? Son los filetitos olfatorios del nervio olfatorio, ¿no? Es decir, que el nervio olfatorio no es un nervio único par, sino que no está uno a ambos lados, sino que es un nervio que se divide en diferentes filetitos nerviosos que van pasando cada uno independientemente a través de la lámina cribosa del etmoide para llegar a la parte superior de la fosa nasal, donde está el epitelio olfatorio, ¿cierto? Avancemos. Entonces, la imagen que vimos recién era un esquema, un dibujo. Este de aquí es una disección de Roton, donde vemos el hueso que está bien amarillo. En blanco ustedes pueden ver la dura madre. Entonces acostúmbrense siempre a buscar la dura madre como una estructura blanquecina, es una capa blanquecina y un poquito nacarada, ¿cierto? Grilla. Y en este lado no hay dura madre. Aquí está bien bonita la estructura que está por sobre la lámina cribosa del etmoide, que es el bulbo olfatorio, y por atrás le sigue el tracto olfatorio, que eso se comunica a nivel central para llegar a las cortezas olfatorias. Tenemos uno a cada lado, ¿cierto? Y algo que se me nombró nombrarle, medial a toda esta estructura, en la lámina cribosa del etmoide medial, tenemos otra estructura del hueso etmoidal, que es la crista galli, que es una porción de hueso que tiene esa forma que ustedes ven acá, y que da inserción anterior e inferior a la hoz del cerebro que ustedes ven justo en la línea media. Aquí está saliendo recién la hoz del cerebro, la cual se dirige hacia superior y hacia posterior. Si uno remueve la dura madre que está adherida al piso de la fosa craneal anterior, encontramos que hay diferentes como arrugas, ¿cierto? Estas son las impresiones de los surcos y giros de la cara orbitaria del lóbulo frontal del hemisferio. Entonces aquí sobre esto está reposando el lóbulo frontal del cerebro. Ahora, no solamente hay que saber cómo está formado la fosa craneal anterior, ni qué cosas están por encima de la fosa craneal anterior, sino que también hay que saber qué hay por debajo de esa fosa craneal anterior. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta que a los estudiantes que pasan conmigo es que ustedes logren tener una visión, por así decirlo, de rayo X, y saber identificar que bajo de esta estructura, ¿dónde voy a llegar? Si estoy aquí, si yo abro este hueso, ¿dónde voy a llegar? Esa es una habilidad que tiene que ser crucial eh, para los que estén interesados en esta área. Entonces, la siguiente diapositiva, aquí yo hice una especie de arreglín aquí, para poder mostrar qué pasa si es que yo empiezo a fresar el hueso de la fosa craneal anterior, en qué cavidades voy a llegar, ¿ya? Entonces, lateralmente, la región lateral, los 2/3 laterales de la fosa craneal anterior, básicamente están formados por el techo de la cavidad orbitaria. Ustedes se fijan, toda la parte que estoy leyendo aquí es la cavidad orbitaria. Esto lo vamos a marcar para que se vea un poquito más elegante. Todo esto que está en amarillo va a ser la cavidad orbitaria con todas las estructuras de la cavidad orbitaria, pero cuyo tema no es parte de esta clase, ¿ya? Entonces estamos dentro de la cavidad orbitaria. Ahora, si nos vamos al tercio medial de la fosa craneal anterior, tenemos 3 regiones. Vamos a cambiar de color. Entonces, tenemos una región anterior, no me marco muy bien. Entonces, este de aquí es un seno paranasal, es el seno frontal, ¿ya? Acuérdense que hay diferentes senos neumatizados, con mucosa adentro, que son los senos paranasales, y varios de ellos tienen relación con la fosa craneal anterior. El primero, el más anterior que está en rojo, es el seno frontal. Luego le va a seguir, vamos a cambiar este verde, estos senitos que están acá a los lados, más chiquitos, son las celdillas etmoidales, y más posteriormente vamos a tener este seno de aquí, que es el seno esfenoidal. Ahora, si me pongo un poquito más detallado, en la región más medial, bajo la lámina cribosa del etmoide, no voy a estar en los senos paranasales, sino que voy a estar en la fosa nasal misma, ¿cierto? Porque ahí está llegando el epitelio olfatorio, pero es una región muy estrecha en relación con la fosa craneal anterior. ¿Y por qué es bueno saber esto? Porque si yo quiero acceder a la región medial, por ejemplo, a los giros mediales de la parte orbitaria del lóbulo frontal, yo puedo tener acceso a través del hueso del seno esfenoidal, a través del seno frontal quizá, y pueda llegar a estructuras que están en esta región de la línea media, ¿ya? Entonces, por eso es bueno saber qué hay debajo de esta estructura ósea para entender la anatomía
entender los diferentes abordajes que se pueden hacer y también para entender la patología, de por qué un tumor de fosa nasal puede meterse, empezar a invadir al interior de la fosa craneal anterior, y es producto de esta relación anatómica. ¿Okay? Pasemos ahora a hablar de fosa craneal media. Ya vimos fosa craneal anterior, la más sencilla de todas. Vamos a hacer el mismo recorrido ahora con la fosa craneal media. En este esquema vemos fosa craneal media, y el primer agujero que hay que saber de la fosa craneal media es el canal o conducto óptico. ¿Ya? El canal óptico contiene al nervio óptico y también a la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es una rama colateral de la arteria carótida interna. Ya justo cuando se viene dando la vuelta medial a la apófisis clinoide, ya la vamos a ver en la siguiente imagen, da una rama colateral, que es la arteria oftálmica, que se introduce por debajo del nervio óptico hacia el canal óptico, hacia la cavidad orbitaria. Luego, si nos vamos un poquito más posterior y lateral, encontramos este agujero redondito, que es el foramen redondo. Antes de eso hay una fisura, aquí no se ve bien porque no da la imagen, pero aquí se puede apreciar un poquito de ella, que está ubicada en esta zona de acá, que es la fisura orbitaria superior. Entonces está un poquito más lateral del canal óptico, y la fisura orbitaria superior comunica la fosa craneal media con la cavidad orbitaria, ¿cierto? Igual que el canal óptico. En este caso, en la fisura orbitaria superior están pasando el tercero, el cuarto, el sexto par, y B1, que es la rama oftálmica del trigémino. O sea, pasa el oculomotor, el troclear, el abducente, y la rama oftálmica del trigémino o B1, ¿cierto? Y ahí solo también le está acompañando la vena oftálmica superior en este caso. Todo eso pasa por la fisura orbitaria superior. Ahora sí, si nos vamos un poquito más posterior, vamos a llegar a este agujero, que es el agujero redondo, que da paso, o el foramen redondo, que da paso a la segunda rama del trigémino, que es la rama maxilar, que también es sensitiva al igual que B1. Hay algunas ramas de la arteria carótida que también van pasando por ahí, acompañando al nervio maxilar. Posterior lateralmente tenemos este agujero más grande, que es el foramen oval, el cual da paso a la tercera rama del trigémino, que es la rama mandibular, que en caso es mixta, sensitiva y motora. También acompaña el nervio petroso menor, que es una rama del glosofaringeo, que va al ganglio óptico. Y también emerge, si ustedes se fijan aquí, hay un surco para una arteria. Este caso es la arteria meningia media, y la arteria meningia media tiene su entrada a la bóveda craneana a través del foramen oval. Hay algunas venas emisarias que también están pasando a través del foramen oval. Lateral y posterior al foramen oval tenemos el foramen espinoso, que tiene relación con la espina del efenoide, y el foramen espinoso da origen a la arteria, o sea, da paso, mejor dicho, a la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar interna, y a la rama meningia, que es un nervio chiquitito que da la rama mandibular del trigémino, ya que sale el trigémino, que sale de 3 y da una rama recurrente meningia que se mete de nuevo por el espinoso. Eso acompaña la arteria meningia media. Entonces, en el otro lado, aquí el autor que dibujó esto marcó de nuevo el surco para la arteria meningia media. Entonces yo sé que este es el surco de la arteria meningia media porque sale del espinoso. En cambio, yo sé que este es el surco de la arteria meningia accesoria porque sale del foramen oval. ¿Ya? Bien. La región más medial tiene esta región que tiene dos partes. Tiene esta que es el conducto carotidio, en el cual va la arteria carótida interna acompañado por el plexo simpático carotidio. Pero hay otro agujero que es un poquito confundente, que es este de acá, que pareciera ser un agujero propiamente tal, pero que cuando uno ve esto en el cadáver, en la persona completa, esto está tapado por un fibrocartílago. ¿Ya? Esto no es un agujero verdadero de la fase craneal. Esto solamente queda cuando uno ve el cráneo. Este agujero se hace evidente, pero antes está tapado por fibrocartílago. Hay algunos pequeños vasos que están atravesando esta cosa, pero no hay nada importante que esté pasando por ese agujero. Lo que sí es que por sobre este fibrocartílago está pasando la arteria carótida interna. Eso es lo principal que tienen que saber. Entonces, para finalizar con esta diapositiva, vamos a cambiar un poquito. Si yo tuviera que marcar el recorrido de la arteria carótida, perdón, la arteria carótida viene del canal carotidio, ¿cierto? Ingresa, pasa por sobre el fibrocartílago del foramen lacerum, así se llama este foramen, y se empieza a meter dentro del seno cavernoso y se da una vuelta, que es el sifón carotidio, medial a la apófisis clinoide anterior. Entonces aquí viene
la arteria carótida interna, y agarra este sentido hacia acá. ¿Ya? Y el nervio óptico, que ingresaba por el canal óptico, recuerden ustedes que el quiasma óptico cuando está juntándose la línea media y después forma los tractos ópticos. Más o menos así tiene la disposición. De tal manera que la arteria carótida interna, y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es medial a la apófisis clinoide anterior, pero es lateral al quiasma óptico y al nervio óptico. Eso es tremendamente importante reconocerlo. No se me queda ningún agujero pendiente. No, los vimos la mayoría. Estos son los más importantes. Entonces pongámosle sobre esto la dura madre y el resto de las estructuras vasculares y encefálicas. Entonces lo blanco es dura madre, ¿cierto? Lo azul está marcando las venas, en rojo está marcando las arterias, y todo lo que es más amarillito, pálido, son los nervios y el parénquima, en este caso el mesencéfalo. Entonces, la fosa craneal media tiene una zona medial, tiene una región medial, y tiene una región más grande que la fosa craneal propiamente tal, que es la parte lateral. ¿Ya? La parte medial de la fosa craneal media es lo que está en relación con el cuerpo del esfenoide, principalmente la silla turca y la región paracelar, que es el seno cavernoso. ¿Cuáles son los componentes que están al interior de la fosa craneal media en su región medial? Son los siguientes. Entonces, este de aquí va a ser el nervio óptico, este de aquí va a ser en la escotadura o el paso que es la apertura que tiene el diafragma acelar para dejar pasar al tallo hipofisiario y que este forma finalmente la hipófisis. En una imagen siguiente vamos a ver una hipófisis cortada en medio sagital. Tenemos el nervio óptico entonces, lateral al nervio óptico vamos a tener la arteria carótida interna, ¿cierto? Y lateral de nuevo vamos a tener a la apófisis clinoidea anterior. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo veo esto, voy también que aparte del nervio óptico, tengo este nervio de aquí, que está saliendo de la fosa interpeduncular, medial a los pedúnculos cerebrales, y ese es el nervio oculomotor o el tercer par, que ascendiendo por la cara superior del seno cavernoso, ingresa, forma parte de la pared lateral del seno cavernoso por un breve trayecto, y después ingresa a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior. Esto mismo lo hace el nervio troclear, que ustedes lo pueden ver acá, un delgadito nervio, que sale la parte posterior del mesencéfalo y se viene dando la vuelta así, pasa por debajo del tentorio y ingresa aquí al seno cavernoso, forma parte de las paredes laterales y luego ingresa por la fisura orbitaria superior a la cavidad orbitaria. Y por último, mostrarles que en la dura madre, en esta región, forma un pliegue. La dura madre dentro del cráneo forma diferentes pliegues o tabiques. Uno de ellos es la tienda del cerebelo, que está por arriba del cerebelo, y separa dos compartimentos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que quiero mostrar aquí es que esta apertura que ustedes ven en la línea media cercana al mesencéfalo es lo que existe en la naturaleza, y esa es la escotadura tentorial. En cambio, esta apertura que hizo el anatomista aquí es una disección que se hizo en esta imagen. Entonces, la escotadura tentorial, si ustedes la van siguiendo desde posterior hacia anterior, ven que en un punto se bifurca. Esta bifurcación, esta ramita que deja, voy a marcar aquí, es un ligamento o pliegue petroclinoideo anterior, y me marca el límite del seno cavernoso, que hacia lateral me va a estar dando la fosa craneal media porción lateral, y hacia medial la fosa craneal media porción media. ¿No? Esto a ambos lados, por si acaso. Entonces, sí, más o menos tenemos los límites y qué cosas están en relación con la región medial de la fosa craneal media. Más adelante vamos a hablar sobre la parte lateral de la fosa craneal media. ¿Ok? Avancemos. Entonces, la fosa craneal media, si es que uno hace un corte medio sagital, esto es anterior, esto es posterior, ¿cierto? Aquí ustedes ven la cavidad nasal, cavidad bucal, faringea, seno frontal, seno esfenoidal, ¿se están ubicando? Si yo tuviera que dibujar dónde están las diferentes fosas, la craneal anterior, media y posterior, la anterior sería esta que estoy dibujando aquí, y termina en el limbo esfenoidal. Después vendría, vamos a poner en verde oscuro, esto de aquí, en la línea media, ustedes se fijan que la fosa craneal media que dibujé en verde es bien chiquitita, ¿ya? Luego se abre hacia la lateral. Entonces la representación de la fosa craneal media en el corte medio sagital es pequeña en comparación con el resto de las fosas craneales. Y la fosa craneal más grande y la más profunda es cambiamos de color a rojo, esta que viene aquí, que es la fosa posterior, que vamos a hablar un poquito más adelante.
De tal manera que las diferentes fosas craneanas están como una forma escalonada. Tenemos la fosa craneal anterior, que es más superior, luego le siguen un peldaño siguiente más abajo, la fosa craneal media con la silla turca, ¿cierto? Y la fosa epifisiaria, obviamente tal, y luego la que es más inferior, la fosa craneal posterior. ¿Ya? Entonces, además de ser orientado anterior, medio, posterior, también están en sentido cefalocaudal anterior, medio, posterior, ¿ya? En decreciente orden. Entonces, ¿qué estructuras vamos a encontrar en la línea media, en la fosa craneal media? Aquí se está mostrando bien bonito la presencia de esa pelotita ahí, que es la hipófisis, que está dentro y descansando en la silla turca, en la fosa hipofisiaria. Acuérdense que la silla turca está formada por tres componentes: el tubérculo celular hacia anterior, luego viene la silla, la fosa hipofisiaria, y luego viene el dorso celular, que está aquí. Los tres componentes forman la silla turca, que es parte del cuerpo del esfenoide, y que tienen relación hacia inferior con el seno esfenoidal. Es por esto que hay un abordaje bien utilizado en la actualidad que permite acceder a tumores o patologías de la región celular o paracelular, que es el abordaje transnasal transesfenoidal, en la cual uno con un endoscopio o con microscopio puede ingresar a través de la fosa nasal de un lado, meterse, abrir la pared anterior del seno cavernoso y llegar a observar esto. Todo esto de aquí. Uno puede empezar a trabajar en la línea media y hacia lateral con toda esta región de acá. Y todo eso uno puede acceder en cirugía para ir a buscar alguna patología, ir a tratar alguna patología en esta región. Tengo entendido que el doctor Villanueva va a hablar un poquito sobre esto también. Ya, pero eso es la base anatómica del abordaje transnasal, transesfenoidal para diferentes patologías de esta zona. Bien, ¿algo más que decir con esto? Vamos a avanzar. Entonces, la fosa craneal media, ya les dije, hablé recién de la silla turca, que está formada por esto, que es el tubérculo celular, después viene la fosa epifisiaria, después el dorso celular, también tiene en relación con la silla turca, tiene la apófisis clinoide anterior hacia lateral, hacia lateral anterior, y hacia lateral y posterior tengo las apófisis clinoides posteriores, ¿no? Hay veces que uno puede reconocer las apófisis clinoides medias, que se las voy a marcar aquí, que tienen esa pinta, y que existen porque entre la apófisis clinoide anterior y la media hay un repliegue de dura madre, que es un ligamento, el óptico carotidio, que está ubicado en esa zona de ahí, ¿no? Pero es un poquito de detalle que no vale la pena. Si uno le agrega dura madre y todo el resto de las cosas que están en relación con la silla turca y con la región celular y paracelular, encontramos de nuevo nuestro amigo nervio óptico, lateral arteria carótida y lateral apófisis clinoide anterior. No hay donde perderse, ¿ya? Y vemos como la arteria carótida interna, no sé si ustedes ya alcanzaron a revisar los apuntes o saben esto, la arteria carótida interna, cuando da sus ramas terminales, se divide en dos. En una que se va medial y hacia anterior, que es la arteria cerebral anterior, y una que se va hacia lateral, que es la arteria cerebral media. Entonces, fíjense cómo la arteria carótida interna, que viene primero lateral al nervio óptico, cuando da su arteria cerebral anterior, esta se hace superior al nervio óptico y al quiasma óptico, que está un poquito más posterior. ¿Okay? Y en relación con la apófisis clinoide anterior, por sobre el canal óptico, justo en la entrada del nervio óptico al canal óptico, la dura madre se repliega por sobre esto y forma un pequeño ligamento. Aquí no hay hueso, esto de aquí es parte de la dura madre, que es un ligamento dura madre, que es el ligamento falciforme. ¿Ya? Se los presento. Está por sobre la parte superior de la entrada del nervio óptico al canal óptico, que lo tapa por unos milímetros. Entonces, si uno se imagina que esta región de aquí es la región celular, la región de la silla turca, donde está la hipófisis, lateral a esto encontramos la región paracelular, ¿sí? Y que es la estructura que siempre está, uno habla cuando tiene que hablar de la región paracelular, que es el seno cavernoso. Entonces hablemos un poquito de seno cavernoso. Uno no puede no estudiar base de cráneo, no estudiar la región celular y paracelular si es que no sabe anatomía de seno cavernoso. Entonces, seno cavernoso también es sinónimo con región paracelular. Es una estructura que es pequeña, pero que pasa muchas cosas a través, y eso lo hace ser bastante compleja. ¿Ya? Lo primero que hay que hablar es que la dura madre que está formando las paredes en relación con las meninges del cráneo, que son las meninges cerebrales o encefálicas, estas las cuales tienen dos capas, una capa endóstica que está pegada al hueso, y una capa meninge que está pegada que está más cerca del parénquima,
verde y amarillo respectivamente, estas dos capas de dura madre, que están pegaditas en el individuo sano, se continúan con las paredes del seno cavernoso. Y eso es lo primero que tienen que hacer. Pero lo hacen en una forma bastante extraña, por así decirlo. No es tan... es lógico, pero hay que darle siempre una vuelta para poder entenderlo bien, ¿no? Entonces, fíjense que la amarilla, que es la dura madre meningia, la que está más cercana al parénquima encefálico, cuando empieza a formar esta pared, que es la pared lateral del seno cavernoso, imagínense que aquí yo tengo la hipófisis con la silla turca, ¿cierto? Esta va a ser la pared medial, esta va a ser la pared inferior, pared superior y pared lateral, de la región paracelar o del seno cavernoso. Entonces, fíjense ustedes que la dura madre, la capa meningia, la amarilla, pasa a ser externa. Si antes uno ve esto y dice, esta es la capa interna, cuando uno se pone desde el punto de vista del seno cavernoso, pasa a ser la capa externa. Y ahí uno se empieza a enredar. Mientras que la verde, que es la capa endóstica, que es la que está pegadita al hueso, da una proyección también hacia la pared lateral y ahora se vuelve una capa interna, ¿ya? Y uno ahí también se puede enredar según el punto de vista que uno lo está viendo. Si es que uno está parado, si es que uno está analizando del parénquima hacia afuera, uno dice, amarilla interno, verde externo, pero uno se pone dentro del seno cavernoso, es una persona, ¿ya? Si uno se pone dentro del seno cavernoso, verde va a ser interno y amarillo va a ser externo. Se invierten estos papeles, pero es lo mismo, es continuo todo esto. Así que no se vayan a enredar. Habiendo dicho eso, en las paredes del seno cavernoso describimos bien la pared lateral, que es la que les voy a enseñar ahora, pero tenemos paredes inferiores, pared medial, pared lateral, pared posterior, que eso probablemente lo pueden revisar ustedes con mayor detalle más adelante. Yo les voy a hablar acerca de la pared lateral del seno cavernoso, que está formada por dos capas. La naranja, que se correlaciona con la capa amarilla, y la verde, que se correlaciona con la capa verde de la imagen de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué estructura está en relación con el seno cavernoso? Primero, aclarar que la fosa hipofisiaria con su contenido, la glándula pituitaria y la hipófisis, no es parte del seno cavernoso, ¿ya? Está en la región celar. El seno cavernoso es de la región paracelar. Ahora, mucha controversia hay sobre si es que el seno cavernoso uno lo considera como todo esto más sus paredes o solamente la parte venosa. Para evitarnos confusiones, el seno cavernoso es todo esto, está formado por las paredes que ya les nombré, y hay estructuras que tienen relación con el seno cavernoso. ¿Qué está pasando a través del seno cavernoso? Primero, lo más llamativo es la presencia de una arteria, que es la arteria carótida interna que viene pasando en su porción intracavernosa y que está rodeada por sangre venosa. Entonces, alrededor de la arteria carótida interna se constituye una serie de confluencias, de lagunas, que forman el seno cavernoso propiamente tal, que a mí me gusta llamarle el plexo venoso cavernoso, que está dando vuelta alrededor de la arteria carótida interna. Entonces tenemos ya identificado la arteria carótida interna, y luego en la pared lateral del seno cavernoso tenemos tres nervios, en la pared lateral, incluidos dentro de la pared, ¿ya? Primero tenemos el óculo motor más superior, luego sigue el troclear, esto en diferentes cortes va variando, ¿cierto? Pero esto es la generalidad, y luego sigue B1, que es la rama oftálmica del trigémino. ¿Qué pasa con este nervio aquí, que es el sexto par, el nervio abducente? No queda formando parte de la pared, sino que queda entre medio de la arteria carótida interna y la pared, principalmente en relación con B1. Entonces, entre la arteria carótida interna y B1, uno va a encontrar el sexto par, ¿ya? Luego B3, B2, que estarían marcados aquí, no quedan dentro del seno cavernoso, no están formando parte de las paredes. Más que nada B2 forma parte del límite inferior y lateral del seno cavernoso, pero no está incluido dentro del seno cavernoso. Entonces, que esos quedan afuera. Entonces, sí, más o menos uno puede configurar la anatomía del seno cavernoso. Vayamos a ver imágenes de disección. Entonces, esta es una vista lateral, esto es posterior, esto es anterior, esto es la misma imagen. Partamos con esta de la izquierda. Si es que nos situamos en la fosa posterior, hay el nervio, que es el trigémino, que viene entrando, y que se abre paso en la dura madre del piso de la fosa media, en relación con el seno cavernoso y un poquito más hacia lateral, y forma este ganglio, que se los voy a dibujar aquí, que es el ganglio semilunar, el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, ¿ya? Todos son sinónimos. Ahí se ubica el ganglio, que es un ganglio sensitivo del nervio trigémino. Y a partir de él se va formando los tres ramos del trigémino, B1, B2 y B3. Ustedes ya saben que uno se va por la fisura orbitaria superior, al igual que el tercero, el cuarto y el sexto.
B2 se va por el foramen redondo y B3 se va por el foramen oval, ¿sí? Ahora, si es que uno se ubica en la pared lateral del seno cavernoso, ustedes pueden ver aquí en azul esto que es el plexo venoso, que está acá con látex azul. La pared lateral del seno cavernoso está formada más o menos desde aquí hasta acá. Todas estas paredes del seno cavernoso. La pared lateral del seno cavernoso. Arriba tenemos el tercer par, luego le sigue el cuarto, después viene B1. ¿Y dónde está el abducente, el sexto par? Uno, como yo les dije, estaba entre B1 y la arteria carótida. Uno tiene que agarrar B1, retraerlo hacia algún lado, voy a observar el sexto par. Y ahí está. Aquí el anatomista sacó, movió un poquito hacia lateral el ganglio con los diferentes ramos del trigémino, y uno ahí recibe parte viendo el sexto nervio, ¿ya? Que estaría marcándose ahí. Y que también va a salir obviamente por la fisura orbitaria superior, ¿ya? Fíjense también como el troclear primero es inferior al nervio oculomotor y luego se hace superior al nervio oculomotor justo antes de entrar por la fisura orbitaria superior. Y más arribita va a estar el canal óptico, con el nervio óptico, ¿ya? Entonces esa es la anatomía en general de la pared lateral del seno cavernoso. Avancemos un poquito, vámonos más lateral. Hablamos de la región celar, ¿cierto? La región paracelar. Hablemos de la parte más lateral de la fosa media, que está formada por diferentes estructuras que vamos a conversar a continuación. Entonces tenemos, perdón, el ganglio semilunar que ya hablamos, aquí se ve bonito B1, B2, B3, y más lateral tenemos esta arteria de aquí que sale de este agujero, que es el agujero espinoso, que es la arteria meningea media. Entonces uno nunca tiene que olvidarse de la arteria meningea media que sale posterior lateral al foramen oval y en el foramen espinoso, ¿ya? Ahora, ¿qué huesos están formando parte de esta fosa craneal media en la porción lateral? Aquí tenemos parte del ala mayor del esfenoides, por supuesto, luego se pone un poquito de la escama del temporal, y esta región de aquí es la cara anterior lateral, mejor dicho, de la porción petrosa del temporal, o el peñasco. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a ver qué hay debajo, que de nuevo, qué hay debajo, esta estructura, como decimos fosa anterior, qué hay debajo del peñasco, qué estructuras vamos a empezar a observar. Entonces al ir haciendo la disección, al ir fresando el hueso, encontramos varias regiones, entonces empieza a enredar un poquitito. En el peñasco, fíjense que aquí estamos, imagínense que el peñasco es una cosa triangular, ¿ya? Esta es una cara del peñasco, y el peñasco se va hacia atrás también hacia la fosa media, pero estamos hacia la fosa posterior, perdón. Pero estamos hablando del peñasco en la región de la fosa media. Entonces, aquí tenemos de nuevo esa región triangular, ¿sí? Y encontramos diferentes estructuras. Aquí vamos a encontrar las regiones del oído medio y del oído interno. El oído interno está formado por la cóclea, aquí ustedes pueden ver la cóclea cortada a través, que son 2 vueltas y media. Y posterior a ella vamos a encontrar el aparato, el órgano vestibular, ¿cierto? Y estos forman el laberinto óseo y membranoso que forman el oído interno. Posterior a eso vamos a encontrar el antro mastoideo, que llega a las vías mastoideas que se van hacia lateral y posterior. Y en esta región un poquito más anterior encontramos el oído medio con los huesecillos del oído medio que están por ahí dándose vuelta, ¿cierto? Qué interesante saber de esta disección es que podemos encontrar otro par craneano, que no hemos hablado mucho de ellos, que es el nervio facial. Entonces fíjense ustedes que aquí el nervio vestíbulo coclear, el octavo par, va a estar terminando aquí y aquí, ¿cierto? Esos son los órganos sensitivos donde emerge este nervio. Pero el facial tiene que pasar a través de la cóclea, a través del órgano vestibular. Entonces este nervio que estoy marcando aquí es parte del nervio facial. Se da una vuelta, en esta región de aquí forma el ganglio geniculado, que es parte del facial, y luego sigue el facial dándose la vuelta, pasa por el conducto, perdón, el oído medio, y luego sale por el foramen estilomastoideo en la base inferior del cráneo, ¿cierto? Y en ese recorrido, en relación con este ganglio, sale un nervio, que es el nervio petroso superficial, perdón, el nervio petroso mayor, ¿cierto? Que se va hacia anterior y va a formar el nervio iridiano hacia el conducto pterigoideo. Entonces eso es lo que encontramos en la región petrosa de la porción lateral de la fosa media. Ahora, si empezamos a disecar y ver todo lo que hay debajo de la fosa anterior y media, vemos lo siguiente. Esto ya lo sabemos, hablamos de fosa anterior, ¿cierto? Esto de aquí es fosa anterior, tenemos en la parte la fosa
oftálmica, el seno frontal, es el día etmoidal, ¿cierto? Cavidad nasal, seno esfenoidal, frontal, etmoidal, esfenoidal. Aquí tenemos la hipófisis, ¿cierto? Estamos en la región celar, aquí está el seno cavernoso con su estructura, estamos en la región paracelar, y después, si es que se fijan, esta es una imagen rotada, ¿cierto? Esto es línea media, esto es lateral, esto es anterior, esto es posterior. Entonces, más lateral, la región paracelar, en el piso de la fosa media, podemos acceder a otra región por debajo de ella, que es la fosa infratemporal, ¿ya? Y más lateral aún, podemos llegar a la articulación temporomandibular. Más posterior, podemos encontrarnos con el meato, con el conducto auditivo externo. Se lo voy a ir dibujando, entonces, conducto auditivo externo, aquí está la membrana timpánica, esto es el oído medio, oído interno aquí, y todo esto va a ser la fosa submandibular. Y todo esto está en el piso de la fosa craneal media, ¿ya? Muchas veces se queda afuera, esto, o sea, no muchas veces, sino que se queda afuera esto de acá, porque aquí la pared de la escama se da esta vuelta, hace una cosita así, llega hasta por aquí, ¿cierto? Entonces, la fosa glenoidea para la cabeza de la mandíbula, ¿cierto? Y el conducto auditivo externo quedan fuera de la fosa, ¿sí? Pero tienen relación indirecta con ella, ¿ya? Quedan por fuera. Entonces, pasemos ahora a ver el nervio, perdón, la fosa craneal posterior, y terminemos con esta primera clase. La fosa craneal posterior está en esta región de acá, como ustedes pueden ver, es la más grande de todas, y la más profunda, mejor dicho, y tiene algunos agujeros que hay que mencionar. Primero, el más anterior y lateral, un poquito lateral, es este de aquí, que está en la parte anterior y posterior del peñasco, que es el meato auditivo interno, que da paso a el séptimo par, que es el nervio facial, al octavo par, que es el vestíbulo coclear, y a la arteria labiríntica auditiva interna, que es rama de la arteria cerebelosa anterior-inferior. Más inferior tenemos el foramen yugular, que da paso a varias estructuras, entre ellas, de la parte nerviosa da paso al nervio glosofaringeo, al vago, al accesorio, y de la parte más bien da paso al bulbo yugular, que es el seno sigmoideo que viene dándose la vuelta por aquí. Antes de salir del cráneo por el foramen yugular, se ensancha un poquito, forma el bulbo yugular, y luego forma la vena yugular interna. El seno petroso inferior. Entonces déjenme marcarles la posición de estos senos que les estoy hablando. Déjenme cambiar. Entonces aquí va el seno transverso, cuando se da la vuelta, seno sigmoideo, y llega aquí como el bulbo yugular y sale. Y también hay otro seno que viene por esta región de aquí, que viene del seno cavernoso, que es el seno petroso inferior, que también termina y sale por ese agujero y luego se junta con la vena yugular interna. Y ya también hay algunas ramas arteriales meninges que están pasando a través de ese agujero, que están ingresando a través de ese agujero, ¿ya? Más medial y posterior tenemos este foramen que está ubicado aquí, lateral del foramen magnum, que es más chiquitito, que es el conducto del hipogloso, que da paso al nervio hipogloso, que es el par número 12, y el foramen, que es el más grande de todos, ¿cierto?, que ustedes no se deben olvidar, es aquí el que da paso al bulbo, ¿cierto?, al nervio accesorio, la porción espinal del nervio accesorio. Las arterias vertebrales también vienen ingresando aquí, y también vienen descendiendo las arterias espinales anterior y posterior. Entonces hay varias cosas que pasan por el foramen magnum. Pero así repasamos rápidamente qué pasa por cada uno de los agujeros de la fosa craneal posterior. Pongámosle parénquima, vasculatura, dura madre, y acuérdense que tenemos estos pliegues de dura madre, estos tabiques de dura madre que ustedes ven aquí en blanquito, que en este caso lo que está limitando superiormente la fosa craneal posterior y la separa de la región supratentorial es el tentorio, ¿ya? En la tienda del cerebelo. Bajo la tienda del cerebelo vamos a encontrar el cerebelo. Entonces, en este corte, que es el corte medio sagital que hemos estado conversando, la fosa craneal posterior está ubicada en esta región de acá. Y el contenido de la fosa craneal posterior, perdón, los límites de la fosa craneal posterior son los siguientes. Hacia anterior tenemos el clivus, que es parte de fenoide y hueso occipital. Posteriormente tenemos también el hueso occipital que sigue dando la vuelta. Por arriba tenemos el tentorio y la escotadura tentorial. Y abajo tenemos el foramen magnum, ¿ya?, el que ya conversamos. ¿Cuál es el contenido de la fosa posterior? Tenemos el tronco anteriormente, con la arteria basilar que viene en relación con ella, las arterias vertebrales más laterales, mesencéfalo, puente, bulbo. Luego está el cuarto ventrículo, el acueducto cerebral también, ¿cierto? Y posteriormente tenemos el cerebelo. Entonces el cerebelo se ubica posterior al tronco, eso hay que saber.
Ahora, si es que uno empieza a ver la relación anatómica que tiene hacia inferior la fosa posterior, nos damos cuenta que una de ellas es la región cervical. Esto de aquí es parte de la región cervical más superior, ¿cierto? La región cervical posterior más superior. Pero donde uno sabe que está partiendo de la región cervical, uno tiene que ubicarse en el ilion, que es la protuberancia occipital externa, que está acá, esto es el ilion. Lateralmente forma la línea local superior, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo uno dice, estoy en cuello. Entonces, la fosa posterior hacia inferior se relaciona obviamente con el canal vertebral después del foramen magno, pero más posterior se relaciona con el cuello, ¿ya? Y eso lo diferencia un poco con las regiones que hemos hablado de la fosa craneal anterior y media. Y estamos relacionados con el cuello. Nos fuimos a otra región anatómica. No estamos en la cabeza, sino que pasamos al cuello. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay diferentes abordajes que uno puede hacer a través del hueso occipital para llegar a la fosa posterior. Un abordaje occipital, por ejemplo, en el cual uno hace una craniostomía en relación con el hueso occipital y puede ingresar por posterior al cerebelo e ir a buscar alguna patología que le interese en esta región, ¿ya? Pero fíjense ustedes que antes de llegar al hueso tengo que atravesar diferentes capas de músculo y tejido, que son músculos de la región cervical posterior, antes de llegar recién al hueso occipital para recién hacer ahí la craniostomía. Uno puede la craniostomía ampliarla, ¿cierto? Hacerla más caudal, si es que uno empieza, uno puede sacar parte del arco posterior del atlas, incluso del axis, para aumentar el campo de visión, si es que la patología así lo merita. Entonces, de esa manera hicimos un viaje a través de las diferentes fosas craneales, anterior, media, posterior. Esta imagen es un poquito de resumen, ustedes ya deben saber cuáles son las estructuras que ustedes están viendo aquí en esta imagen. Lo único que nos hablamos fue esta estructura de acá, que es un seno cerebral, que es el seno petroso superior, ¿ya? Que conecta seno cavernoso con justo el término del seno transverso y la formación del seno sigmoide. ¿Ya? Es el seno petroso superior, y el seno petroso inferior baja del seno cavernoso por aquí y ingresa al foramen yugular y ahí se junta recién con el bulbo yugular, que es este de acá, ¿ya? En amarillo son nervios, en rojo son arterias, en azul son senos o venas. Y ahí ustedes después, esto es lo básico, ¿cierto? Lo que todo estudiante de medicina de pregrado debe manejar. Pero después, si quieren dedicarse a esto, tienen que empezar a agregarle dura madre, el parénquima, todo lo que viene por encima de ello, etc. ¿Ya? Y obviamente también saber lo que hay por debajo, ¿cierto? Esta visión de rayo X que yo les explicaba. Entonces, los dejo invitados también al diplomado en neuroanatomía humana. La primera versión lo hicimos este año, estamos terminándolo ya con el primer grupo, y el próximo año se va a volver a hacer, ¿ya? En caso de que alguien se motive para tomar este diplomado. Eso fue la clase, muchas gracias. No sé si hay duda o pregunta. Muchísimas gracias. Primero que todo agradecer por la disponibilidad de usted, doctor, que siempre ha apañado constantemente como tanto la realización como de estas jornadas como de estas clases. Hasta el minuto no tenemos preguntas, así que Bien. si es que surgen algunas dudas, las podemos dejar para el final de la segunda clase que corresponde a puntos craniométricos. Doctor, Bien, no sé si prefiere un recreo de 5 o 10 minutos o prefiere seguir con la siguiente clase. prefiero un recreo de unos 10 minutitos para que descansemos un rato. Estupendo. Bien, así que Entonces en 10 volvemos. minutos tómense un cafecito y volvemos. Ya, nos vemos.